A partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. Buenas tardes, bienvenido a El Contador. Hola Ibiza, ¿me oyes? Son las 5 de la tarde y 10 Vale, minutos. perfecto, ahora te da paso José Luis. Tenemos mucho por compartir a lo largo de esta tarde. Tenemos muchas cosas que contarle. Y ¿Me oyes, Ibiza? Hasta las 8. Vale, ok. En Canarias. Empezamos con el tiempo de análisis, con la reflexión sobre cuánto está sucediendo en estos precisos instantes. Y quiero saludar en este primer instante a Francisco Canals, periodista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy bien. Ni me he hecho rico ni millonario, pero... A ver, háblame, Ibiza, por favor. Periodistas que somos felices hablando y narrando lo que sucede. Esto suena fatal, ¿eh? Y de todo lo que sucede en el mundo, Francisco, ¿qué es lo que tú destacarías suena a muy esta mal, hora esto es de la mejor tarde teléfono, del día de hoy? Bueno, básicamente esta semana hay varios temas de actualidad. Uno, el omnipresente... Es que no suena Skype, suena teléfono. Entonces, para sonar a teléfono... la independencia, no sé. Estamos viendo como hay un proceso de lo que en el juego del póker se llama el slow play. Es decir, en vez de acelerar, en vez de tomar la iniciativa al gobierno de Rajoy, lo que está haciendo es enlentecer todo un poco para que cada uno vuelva poco a poco a su posición y rediseñar un nuevo escenario político. Estamos viendo como, por ejemplo, la juez Lamela ya ha trasladado las competencias del juicio hacia el Tribunal Supremo. Estamos viendo movimientos previos de cómo el Tribunal Supremo podría quizás dejar en libertad, ya se empieza a insinuar a los detenidos, a los consellers, si empiezan a acatar el 155. Un poco como cuando un profesor castiga al niño en el cuarto oscuro y le dice, bueno, si tú te portas bien, se levantará el castigo. Así funciona la sociedad. Elmer Suárez, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en tu opinión, bajo tu criterio, ¿cuál es la noticia que destacarías de todas las que configuran la actualidad del día a estas horas de la tarde? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción para mí sigue siendo más prioritario que cualquier otro tema. Muy bien, ahí lo dejamos. Manuel Mostaza, politólogo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. De todo lo leído en la prensa, de todo lo visto en los informativos de televisión y oído en los informativos de radio, ¿qué es lo que destacaría Manuel Mostaza en este momento? Bueno, yo me iría unos pocos días más atrás, me iría el domingo y a esa declaración de Juncker, presidente de la Comisión, que sacaba El País en portada, que decía el nacionalismo es veneno, que renueva la idea del nacionalismo es la guerra de Mitterrand hace muchos años y que creo que es el marco en el que tenemos que enfocar las discusiones que estamos teniendo en nuestro país con el modelo identitario actual. ¿Y el nacionalismo es veneno? Pregunto. Yo creo que esto nos da para un buen debate. Yo creo que todos lo son, no solo el catalán en este caso, no solo el español, no solo el vasco. El nacionalismo es una idea muy peligrosa que está fuera de la historia y que yo creo que, espero, esté dando sus últimos coletazos, pero va contra la idea de la identidad libre, la identidad plural y la identidad abierta de las sociedades modernas. Ibiza Melián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Fuerteventura? Muy bien, con un clima fantástico hoy. Muy soleado. Bueno, sol no falta, creo, en ningún lugar de España en este momento, ¿eh? Lo que nos falta en todos sitios es lluvia. Pero... Es lluvia, es verdad. Tengo es que verdad decir que hace una semana estuve en Madrid y ha sido un tiempo maravilloso también, o sea que... Sí, maravilloso en algunos aspectos, pero con consecuencias. Tenemos una contaminación altísima en este momento en la capital de España. Así está todo el mundo, prácticamente todo el mundo. El que no está resfriado está a punto de entrar en ello. Bueno, desde tu punto de vista como periodista, ¿cuál es la noticia que te gustaría destacar en el inicio de este tiempo de debate, este tiempo de diálogo? Hombre, yo creo que hoy la noticia también, como viene siendo durante semana, es el tema de Cataluña, ¿no? La posible reunificación de todas las causas en el Tribunal Supremo, que parece que ya se va encauzando. Yo creo que esa es la principal noticia y tiene su lógica, ¿no? Porque en base al derecho procesal, cuando hay una cierta conexión, una gran conexión, como en este caso con los objetos del proceso, lo lógico es que se diriman en un mismo juzgado para que si hay sentencias no se contradigan unas con otras. O sea que yo creo que
van los trámites por ahí. Y también veía en el periódico que se caía un poco el delito de rebelión y se centraban más en el sedición, ya que en el de rebelión la parte violenta, la violencia, no se llega a ver, pero desde luego el de sedición, bajo mi humilde punto de vista, sí aparece, desde luego. Gabriel Fernández Rojas, ex viceconsejero de Inmigración, Cooperación y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un miércoles más aquí para comentar la actualidad. ¿Cuál ha sido la noticia que más le ha llamado la atención a Gabriel Fernández? Posiblemente la decisión en relación con la Agencia Europea del Medicamento, sobre todo porque a nivel internacional suele decirse que en los 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta hay 50 millones que componen la clase creativa, que es la que genera los avances en la medicina, en la economía, en la ciencia, etcétera, etcétera. Y el gran reto de la competitividad hoy en día es entre grandes metrópolis, y Barcelona es una de ellas. Con esto yo creo que Barcelona cambia el ritmo y la tendencia y deja de ser un foco de atracción. Bueno, seguirá haciéndolo, por supuesto, con muchos atractivos que tiene en todos los órdenes, pero lo que me preocupa es que cambia la perspectiva y es un foco ya no de atracción, sino de alguna forma un foco de refracción, y eso me preocupa muchísimo. Desde el mundo independentista se dice que la culpa de que finalmente Barcelona no haya sido elegida la ciudad que tiene que albergar próximamente la Agencia Europea del Medicamento es todita del Gobierno de España, que además ha sido quien ha liderado la negociación con los socios en la Unión Europea. Desde el mundo constitucionalista se dice que la culpa la tienen los independentistas, puesto que el proceso soberanista es el culpable, es al que le achacan toda la culpa de lo sucedido, de que finalmente la decisión haya sido favorable para Ámsterdam y no para Barcelona. ¿Cuáles son las impresiones que tenéis vosotros? Adelante. Bueno, yo tengo la sensación de que, vamos a ver, no ha sido ni una cosa ni otra, ¿no? Primero no hay que descartar la calidad de los rivales, que era alta, que era amplia, Ámsterdam, Milán, etcétera. No hay que descartar que España tiene ya agencias de instituciones comunitarias y en cualquier caso es verdad que el proceso secesionista seguro que no está ayudando porque la agencia se va de Londres por el Brexit, por una salida de la Unión Europea con la que yo creo que la Inglaterra rural ha castigado a la ciudad de Londres y supongo que hay un temor a que si el proceso secesionista o los problemas siguen en Cataluña, pues hubiera que hacer un proceso similar dentro de unos años, ¿no? Yo creo que no ha ayudado, pero bueno, también creo que las cosas hay que ponerlas en su contexto. ¿Hubiera sido Barcelona seguro si no hubiera este proceso? Bueno, creo que tampoco está tan claro, ¿no? Yo creo que lo resumiría en el titular de que no ha ayudado el proceso, pero no creo que haya sido solo culpa de eso. No está tan claro, pero sí es verdad que meses atrás Barcelona era la gran favorita, ¿no? Por parte de unos y de otros. ¿Qué opina el experto en geopolítica, Fran Saavedra? Pues lo sabremos en el momento en que hablemos con él. De momento lo que sí querría saber es lo que opina Francisco Canals. Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos. Primero, la fuerza que tiene Ámsterdam. Para los que hemos visitado esa ciudad, sabemos que es una ciudad con mucho empuje farmacéutico, con una gran tradición. Holanda los Países Bajos tienen algunos de los médicos y hospitales mejores del mundo. Es una biorregión también en Europa, no lo olvidemos. El tema de la biotecnología y la medicina, el mundo farmacéutico van coligados, correlacionados de alguna manera. Cataluña también consiguió hace ya 10 años convertirse en una biorregión, pero con unas pocas empresas, porque la biotecnología es un sector relativamente nuevo. Sí que es cierto que seguramente el procés de Cataluña ha perjudicado la elección como la Agencia Europea del Medicamento. Lo que pasa es que, bueno, al final estos son negociaciones que tienen una parte mediática, que es la que vemos, que es la punta del iceberg, y luego tienen una parte oculta, que son, pues bueno, como en el Congreso, ¿no? Que las cosas se deciden entre pasadizos y al final hay un escenario donde se representa. Tendríamos que ver quién ha negociado esto. El Estado español
español cómo ha orientado los tentáculos, porque hay una corresponsabilidad que es compartida por un lado de Cataluña y por otro lado de España. España puede, el gobierno de Rajoy puede haberse hecho la víctima, pero también puede haber orientado, dado facilidades, en fin, que al final todos salimos perdiendo, y sobre todo Cataluña, porque es una región, es una comunidad autónoma con una gran tradición farmacéutica. En Cataluña muchas de los familias con más poder son precisamente los médicos y los farmacéuticos. Le voy a poner una anécdota. Por ejemplo, Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, es médico, de una familia muy conocida de médicos y farmacéuticos. El expresidente Pujol también, un médico muy conocido, vinculado a este sector, y por tanto este mundo farmacéutico está bajo lo que en Cataluña conocemos como el qui mana a Cataluña, quién manda en Cataluña. Por tanto, ahí se ha tocado un punto de acupuntura que seguro que habrá hecho daño a la economía catalana y sobre todo al orgullo catalán farmacéutico. Y también es una oportunidad perdida para una eficaz, parece a todas luces, promoción turística. Sí, obviamente hay un tema, y es que la farmacéutica es un negocio de los más lucrativos, y además que hemos visto cómo se han inventado en algunas ocasiones algunas pandemias, algunos virus, algunas cosas en los que se invierte mucho dinero. Los estados compran las soluciones o compran las vacunas para eso, y después resulta que no era tan necesaria esa inversión de dinero. Entonces, ¿qué necesitan este tipo de inversiones? Pues que hayan unos gobiernos muy seguros, unos gobiernos muy estables, para que las inversiones de estas grandes multinacionales pues puedan estar tranquilas y puedan seguir haciendo su negocio con los inventos y con las algunas epidemias y pandemias que se inventan para simplemente mover el negocio. Ibiza. Yo opino que muchas veces lo que estamos viendo es que unos se echan la culpa a uno, los otros a los otros, pero al final la casa sin barrer, ¿no? De lo que se trata aquí es que, como le pasa a cualquier empresa privada, hay un daño a la imagen de la marca de España y a la imagen de Cataluña. Y hemos visto como 2.000 y pico empresas han salido de Cataluña, y al final esto no es ajeno al resto de instituciones burocráticas. Por eso muchas veces crear una imagen de marca cuesta muchísimo, y digamos que rebajarla, destrozarla es muy fácil. Exactamente. Entonces, no ayuda nada las declaraciones que se han hecho en los diferentes medios de comunicación, que ha hecho también el expresidente del Gobierno en Bruselas, que da la imagen desde fuera de que aquí estamos todo el día como el perro y el gato, ¿no? Y al final es verdad que hay una situación, pero dentro de los cauces legales se puede resolver como cualquier controversia. Desde luego que no ayuda nada a decir, bueno, ¿de quién fue la culpa de este, de otro? Tenemos un problema, hay un problema y hay que afrontarlo, ¿no? Y primero estamos diciendo que eran muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos, y la riqueza, y también a nivel turístico. Nadie quiere venir a un sitio de turismo cuando hay conflicto. Recordemos que los niveles de turismo que hay en España muchas veces no es gracias a nosotros, sino desafortunadamente por los males que hay en otros sitios, competidores directos nuestros, como es el norte de África y demás. Y la gente elige España porque se supone que es un sitio seguro y además estás dentro de Europa. Si a eso le añadimos toda esta situación, desde luego no ayuda nada. Y el turismo cultural, el turismo familiar que visita España, el turismo de sobre todo en Canarias o en Cataluña, el turismo de una cierta edad, es muy influenciable sobre este tipo de temas. Y estamos viendo cómo realmente van a bajar las tasas turísticas. Al final, lo que se resume es que quien padece todo estos dimes y diretes políticos es la población, ¿no? Y se traduce en pérdida de puestos de trabajo y de nivel adquisitivo. Es impresionante todo lo que ha evolucionado España, ¿verdad?, en los últimos tiempos, pese al firme propósito de los españoles por autolesionarnos, por autofracturarnos. A veces España avanza incluso pese a nosotros mismos. Sí, en Canarias tenemos un dicho que los turistas vienen pese a nosotros. Que en Canarias sois muy amables todos, y muy hospitalarios, sí, y profesionales en lo que respecta al sector turístico. Exactamente, pero esa es la cuestión. Un referente de español es la hospitalidad española cuando recibimos los turistas. Todo el mundo quiere venir al sur de Europa, no solo por el clima y la seguridad que le ofrecemos, sino también por la hospitalidad, por la amabilidad que no se ve en otro sitio. Es lamentable que al estar viendo todas estas noticias en televisión, igual que nos afectan a nosotros dentro de España, desde luego que afecta
hasta el exterior, y por eso deberíamos tener muchísimo cuidado, que al final es de lo que vivimos todos. Vamos a ver, yo creo que el tema del turismo es un tema importante, pero yo en el caso de la agencia yo no lo llevaría tanto por ahí. El problema que tiene para Barcelona, para Cataluña y para España el que no venga la agencia del medicamento, yo creo que es un problema más cualitativo. Es primero el tipo de empleos que acarrea de manera directa la agencia, que son empleos de muy alta cualificación, el tipo de perfil profesional que gira alrededor de la agencia, que son esos laboratorios que, por cierto, invierten el dinero de sus accionistas en encontrar medicamentos para enfermedades que desde luego no crean, sino que intentan solucionar. Esto genera un perfil de visitante y una imagen de la ciudad en Europa muy positivo y muy bueno. Yo creo que nunca sabremos lo que hubiera sido si hubiera venido a Barcelona, pero son este tipo de cosas que se van perdiendo, que ya no vas a notar en tu haber, sino que empiezan a pasar al debe, y estas cosas van debilitando a las ciudades, las van haciendo más precarias, las van haciendo que te vayas alejando de los grandes flujos de la modernidad y del alto capitalismo, digamos, y desde luego yo creo que la noticia no es positiva, ya digo, no tanto por el turismo, sino por la imagen que es que Barcelona y España acojan la Agencia Europea del Medicamento, que a mí me parece un tema muy positivo. Claro. Gabriel, decía antes Manuel que Juncker dijo recientemente que el nacionalismo, o incluso el independentismo, no sé si decía nacionalismo o independentismo, el nacionalismo es un veneno. ¿Alguna reflexión al respecto de lo dicho por Juncker? El proyecto europeo son 60 años de prosperidad ejemplar para la humanidad en su conjunto. Es posiblemente el proyecto institucional con la fragilidad típica de todas las instituciones, pero más exitoso que ha experimentado la humanidad. Y al final, el objetivo de Europa es contener el desaforado nacionalismo al amparo de lo ancestral de determinadas lenguas, costumbres, prácticas, usos, que sirven solamente de excusa para exacerbar las pasiones más profundas del ser humano. Yo creo que efectivamente el nacionalismo es un veneno, y también decían en estos días que el caso de Cataluña podría ser entendido como un cáncer que, si hace metástasis, la víctima es Europa en su conjunto, y por ende el proyecto más importante que ha tenido la humanidad en los últimos años. Elmer. Sí, señor. El nacionalismo, ya la historia de la humanidad está plagada de ese tipo de situaciones, y vemos en lo que hemos terminado, y que solamente hay cantidades de víctimas inocentes que han participado y que han sido quienes han estado en la mitad de ese tipo de posiciones de los líderes que las han abanderado. Y entonces no es bueno, porque es solamente quienes están con esa causa. Los demás que no están con la causa, pues no forman parte de nada y son enemigos, o sea, no son bienvenidos. Entonces, esto, donde no quepamos todos sin distingos, pues ya de hecho en esta sociedad contemporánea no hay cabida para ese tipo de posicionamientos. Formidable, Francisco Canals, lío el que se ha formado en torno a este grupo de WhatsApp de unos 100 agentes de la Policía Municipal de Madrid, en el que se vertían todo tipo de comentarios, algunos de ellos muy vejatorios, algunos de ellos, en fin, insultos velados contra la alcaldesa Manuela Carmena y contra otros políticos, contra periodistas, medios de comunicación, etcétera. ¿Qué nos puedes contar al respecto de tu opinión, de cuanto puedas saber al respecto? Bien, hay que decir que estos días las televisiones han estado publicando estos WhatsApps. Por cierto, aquí hay una lección a extraer. Nunca digas en WhatsApp, ni que sea en un grupo, en un privado, algo de lo que te puedas arrepentir, porque aquello puede acabar llenando la portada de un telediario. La cultura del copy-paste, del reproducir, del propagar, puede hacer que un mensaje privado acabe pues siendo propagado. Es cierto que en esos se está discutiendo mucho, por cierto, ¿verdad?, entre lo que es privado, un mensaje privado, y lo que es una comunicación que podría catalogarse de pública. Claro, porque muchos abogados y juristas consideran que un grupo de WhatsApp, aunque sea una suma de amigos, de personas conocidas, incluso de familiares, no dejan de formar un colectivo, y ese grupo de alguna manera es pública, lo cual lógicamente está sujeto a una gran discusión jurídica, porque tú puedes estar simplemente creando un grupo para tus hijos, para tu mujer o para tu grupo de amigos más allegados. Sí que es cierto que leyendo esos mensajes hay delitos contra el honor, hay injurias, hay ataques reputacionales, expresiones muy ofensivas, pero bueno, también
también hay que decir que hasta qué punto los que publicaron eso realmente lo podían defender o lo podían creer. Quiero decir que hay un dicho muy popular que dice que en el sur no pensamos lo que decimos y en el norte no se piensa lo que se dice. Bueno, al revés, no se dice lo que se piensa. Entonces, bueno, sí es muy delicado. Por cierto, esta tendencia está creciendo también vía Twitter. Estamos viendo cómo ahora mismo hay una corriente judicial, a favor, defiende la idea de penalizar, de castigar jurídicamente determinados tweets o incluso retweets a personas que defiendan determinadas posturas. Yo no soy muy partidario de este tipo de prácticas porque creo que todo esto al final anima a que muchas personas no utilicen redes sociales, no digan lo que piensan y al final no olvidemos de que también nos movemos en el mundo digital. Quiero decir que no es lo mismo cometer determinados delitos que expresar opiniones de manera contundente. Sí que es verdad que es reprochable lo que se está diciendo sobre la alcaldesa Manuela Carmena, pero imputar o que un grupo de personas puedan perder su trabajo por haber hablado mal de su jefa, para entendernos, yo lo creo un poco no solamente exagerado. Eso, también hay mensajes pronazis, en fin, hay todo un gran surtido de... ya están identificados 3 de los agentes que han protagonizado estos mensajes de WhatsApp y también quizá habría que plantearse la posibilidad de diferenciar entre una red social del estilo de Twitter, Facebook, etcétera, de un grupo que en principio es privado, por más que tenga casi 100 personas integrantes, ¿no?, del grupo, participantes del grupo, de WhatsApp. Igual cabría plantearse eso, ¿no? Yo creo que la reflexión que hay que hacer aquí de fondo es efectivamente ¿cuántos de nosotros aguantarían el escrutinio público de sus grupos de WhatsApp ahora mismo? Si ahora mismo lo cogiéramos y los hiciéramos públicos, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es que las expresiones sean muy desagradables, sean ofensivas, sean absolutamente rechazables y condenables, pero yo creo que efectivamente... creo que de eso no cabe duda. Sí, eso es evidente, ¿no? Pero yo insisto, creo que hay que diferenciar entre cuando alguien cree que está teniendo una conversación privada... Con unos colegas, efectivamente, o cuando lo haces en Twitter, que es una red social abierta a todo el mundo, ¿no? Correcto. Yo creo que no hay que confundir el carácter lamentable y condenable del contenido con una hipocresía de una especie de falsa moralidad extrema, ¿no? Yo insisto, cuántos de nuestros oyentes, si ahora alguien cogiera su teléfono y mirara sus grupos de WhatsApp, no podría decir, oye, mira lo que pusiste aquí hace 4 días. Las conversaciones tienen contextos, tienen códigos en las que las personas que hablan se entienden, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que tener cuidado con hacer causas generales, insisto, siendo absolutamente repugnante el contenido de lo que allí se decía. En el ámbito criminal, hoy más que nunca es valorable la perspectiva de la víctima. Y la perspectiva de la víctima en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la perspectiva del victimario. El victimario puede emitir afirmaciones obscenas, injuriosas, degradantes, con el espíritu de que no salga de su foro interno siquiera. Pero al final eso escapa de su control. Y ya desde la óptica de la víctima, la mitad del país ha recibido la información que en principio tenía una intención meramente limitada. Entonces, es cierto que desde la óptica del victimario posiblemente el daño sea superior al deseado, pero desde la perspectiva de la víctima el destrozo es absoluto. Y eso hay que hacer un equilibrio entre ambos extremos. A nivel sobre todo de la reparación de la víctima, siempre calumnia que algo queda y es completamente difícil, pero hay que pensar mucho también desde la óptica del perjudicado por la repercusión de este tipo de afirmaciones. Por tanto, en derecho es lo que van a tener en cuenta los jueces, el tribunal, a quien corresponda valorar todo esto que estamos hablando, ¿no? Efectivamente, el derecho al final procura proteger, por supuesto, al victimario, que no se cometa ningún tipo de exabrupto, pero por encima de todo el ordenamiento jurídico procura proteger a las víctimas. Y el daño que han sufrido tiene que ser objeto de reparación. Ibiza. Yo opino que el derecho, que nos estamos olvidando que es el derecho penal. El derecho penal solo puede entrar en última instancia. Es para los delitos más graves y últimamente hay como una vorágine en España que todo lo queremos llevar por el derecho penal. Una cosa es que éticamente reprobemos cualquier tipo de declaraciones de esta clase y yo creo que queda fuera de lugar que digamos que está muy mal y demás, pero de ahí es que si no crearíamos una policía casi del pensamiento, porque yo no he leído los tuits enteros, pero no creo que ni alguno de ellos dijera vamos a preparar un delito y vamos a cometer un asesinato no dijeron eso y dijeron comentarios, ¿no? Entonces por comentarios privados yo creo que muchas veces no se pueden llevar al extremo del derecho penal,
porque si no lo que decimos nos cogerían a cualquiera y no pasaríamos. Hay religiones como el zoroastrismo que dicen que hay que combinar pensamiento, palabra y acto, pero a los latinos muchas veces eso se nos olvida. Somos más del parecer que del ser. Entonces, si pasamos un escrutinio de esto, no llegaría a ninguno. Y tenemos que tener cuidado de cualquier cosa que hay, le queremos meter el derecho penal, porque si no, al final, la gente no va siquiera ni a opinar. Distinto es en Twitter, que en Twitter el delito de injuria y de calumnia habla de la difusión pública. Claro. Y es una parte importante del tipo. Pero estamos hablando que un WhatsApp es un mensaje que yo te mando privado a ti, y además que no he dicho que voy a hacer esto, sino estoy emitiendo una opinión. Llevamos el derecho penal también ahí. Entonces, yo creo que todo lo queremos llevar por ese lado y no debería ser, independientemente que después cada cual condenemos éticamente la reprobación o lo que ha pasado, ¿no? Tenemos que ponerlo en el contexto y en la situación, porque si no, si seguimos así avanzando, pasamos por el derecho penal cualquier cosa, y yo creo que estamos llegando a puntos dentro de España bastante peculiares, ¿eh? Lo que sí hay es finalmente una velada amenaza de algunos de los participantes de este grupo de WhatsApp hacia quien han identificado ellos o creen haber identificado ellos que es la persona que ha delatado al grupo y ha dado a conocer a las autoridades pues los mensajes que se vertían en ese foro, ¿no? Dentro del grupo. Pero eso sería otro delito distinto. Eso es una cuestión diferente, claro. Efectivamente, y posterior a la primera, o que se ha dado como consecuencia de lo primero, efectivamente. Claro, es que lo que no podemos hacer es hacer una criba, porque además dentro de un derecho fundamental, y muchas veces confundimos hasta los derechos fundamentales con los progresivos y demás, un derecho fundamental de las personas es la inviolabilidad de las comunicaciones internas de cada uno. Nadie puede violar nuestras comunicaciones internas, y aquí se está violando. Y digo, en ningún momento, no sé, yo no los he leído todos, pero no se dice vamos a cometer este delito, sino están expresando una opinión. Opiniones execrables, éticamente totalmente rechazables, pero ahí es para llevarlo al derecho penal. Yo creo que no. La persona que ha dado a conocer esta situación cuenta ya hoy día, en este momento, con escolta policial. Yo creo que estamos viendo también en los últimos tiempos, en los últimos meses, situaciones que depende quién diga y quién haga las cosas, pues es más condenable unos que otros. Y esto es grave, porque cuando usted representa a una autoridad que está y que le están pagando para que vele por la integridad física y moral de los demás, usted tiene que tener un comportamiento diferente al de los demás. Y tiene que ser cuidadoso. Ejemplar, ¿no? Además se le exige y tiene que ser cuidadoso desde lo que hace, cómo se comporta en su familia y lo que dice. Y aquí hay, en esas informaciones y en esos mensajes, no hay cosas como para aplaudirles y como para decirles que sí, que tranquilos, que lo pueden seguir haciendo, por privado que sea. Porque si están en lo privado hablando de esa manera y fijando esos términos y fijando esas posiciones frente a funcionarios de responsabilidad del Estado, pues ¿qué podemos esperar contra los demás ciudadanos que no tienen cargos de importancia? Claro. Si me permite, José Luis, sí, adelante, por la que acaba de comentar hay una máxima dentro del derecho internacional, que es igualdad ante la ley. Da igual quién lo diga. Si el tipo, es decir, el precepto penal no incluye que el delito específico es para una persona concreta, hay delitos que solo cometen los funcionarios públicos, se llama en términos jurídicos extraneos o intraneos, pero bueno, que si no dice que es una persona concreta, sea funcionario público y demás, es igual para todo el mundo, con lo cual estamos hablando de tipos penales que no imponen eso, con lo que hay igualdad entre la ley, independientemente de que nosotros digamos, y nadie ha dicho que sea correcto lo que han comunicado, lo que han expresado, que rechacemos éticamente y socialmente, pero legalmente, si hay igualdad ante la ley, da igual que cometa el delito, Juanito, fulanito, ciclanito, porque si no, en base a querer a mejorar nuestro derecho, lo estamos empeorando porque nos estamos cargando preceptos legales fundamentales dentro de nuestra legislación.
Si me permitís, sí. Yo creo que es muy importante decir en cuanto a WhatsApp que ahora mismo WhatsApp se está convirtiendo en una herramienta determinante, una herramienta clave para la resolución de todo tipo de delitos. El más reciente, el de más actualidad, por ejemplo, el juicio a la manada, estos 5 jóvenes de Sevilla, hemos visto como aquellos 96 segundos de vídeo y posteriormente publicados en WhatsApp a través de comentarios se han convertido en un elemento determinante que decidirá si un total de 5 personas ingresarán más de 22 años en la cárcel. Y no únicamente eso, WhatsApp también se está convirtiendo en una herramienta para la lucha contra el cibercrimen, para la lucha, por ejemplo, contra todo lo que es el narcotráfico de drogas, de estupefacientes, también una herramienta contra la lucha y persecución de la violencia de género. Ahora mismo existen apps, programas que se ponen en combinación con WhatsApp y que permiten, por ejemplo, averiguar, determinar si un presunto violador, por ejemplo, una expareja con una orden de alejamiento, se está acercando al teléfono móvil de la víctima, de la persona de la cual ha de tener lejos. Por tanto, muy interesante cómo WhatsApp se está convirtiendo en un elemento determinante. Y también hay que decir que hay peritos lingüísticos, personas que analizan el contenido de WhatsApp. Por ejemplo, recordaré el caso de Diana Kerr, que ya lleva más de 1 año y 4 meses desaparecida. No sé si os acordáis también que ella publicó un último WhatsApp en los momentos previos a la desaparición. También se ha hablado mucho, se ha analizado sobre si aquel mensaje podría estar escrito o no por el mismo propietario del teléfono móvil. Por tanto, muy interesante todas las cosas que podemos descubrir y todo el uso que se está dando de WhatsApp en la búsqueda de personas desaparecidas, en la resolución de violaciones, de asesinatos, o incluso me consta que algunos policías utilizan grupos propios de WhatsApp para estar intercomunicados en operativos policiales, en seguimientos a pie de calle, lo cual, pues bueno, da una muestra de la importancia que tienen. Francisco, cambiando de asunto, sí me gustaría preguntarte si tienes alguna información acerca del posible paradero del submarino argentino desaparecido. Pues no, porque si tuviera información de eso ya me hubiera secuestrado en fin, cualquier organización, ¿no? Pero bueno, es un tema muy escabroso, muy doloroso, ¿no? Porque sabemos que algunos ingenieros comentaban que ese submarino tiene capacidad para albergar 45 días de oxígeno, pero a esas profundidades no tiene más de 7 días. Y hoy se cumple el 7º día. En caso de que encontraran... críticas. Claro, son 7 días de oxígeno, con lo cual muy probablemente sean personas fallecidas. También hay que decir que comentan algunos ingenieros que una vez que un barco localizara el paradero exacto del submarino, tardaría entre 2 días y 7 días en llevarlo a la superficie. Eso si se pudiera, porque a determinadas profundidades el submarino simplemente estalla por la presión. Con lo cual, pues bueno, es triste decir que hay pocas esperanzas ahora mismo. ¿Algún comentario? Decían que solamente quedaba un día, que les quedan 24 horas de posible supervivencia a las 44 personas que integran la tripulación de este submarino, y que si en esas 24 horas no hay forma de detectarles a través del sonar, pues que ya las posibilidades de un rescate serían imposibles. Claro, tiene que ser angustioso, ¿verdad?, para los familiares y amigos de todos ellos, por no ponerse en la piel de precisamente los protagonistas de esta tragedia, ¿no? De esta desafortunada historia. Que no se conocen todos los días de este tipo de informaciones, ¿no? Que esto sucede de vez en cuando. Claro, pero definitivamente es algo tremendo, Bueno, más asuntos. Decíamos que, el proceso soberanista catalán siempre estos días forma parte de la actualidad, y ya, pues conocemos las listas, quienes constituyen estas listas por parte de cada formación. ¿Hay alguna cuestión al respecto de las listas presentadas recientemente que os haya llamado la atención? Bueno, a mí hay un elemento que me llama la atención, yo creo que como a todos, ¿no? Y es la progresiva pérdida de centralidad de la vieja Convergencia Democrática de Cataluña en la vida política catalana, ¿no? Son las segundas elecciones ya en las que no se presentan ni siquiera con su nuevo nombre, como PDeCAT. Apelan a una lista del presidente, en nombre del expresidente del gobierno catalán, de Carles Puigdemont. Y es curioso, si alguien nos hubiera dicho hace 10 años o 12, ¿no?, que la expectativa electoral de la heredera de Convergencia
iba a ser luchar por el tercer, cuarto puesto y que Esquerra le había barrido y se había quedado con toda la herencia del catalanismo, yo creo que no nos lo hubiéramos creído, ¿no? La verdad es que la evolución electoral de Convergencia desde que abandonó la centralidad de manos de Artur Mas y luego de Carles Puigdemont hasta donde ha llegado, yo creo que es un tema que será estudiado en los libros de ciencia política en Cataluña y en toda España durante años, ¿no? Porque no es fácil ver a un partido despeñarse de esa manera, atraído por un cierto radicalismo, digamos, que no le pegaba ni a la base de sus votantes ni a la que había sido su tradición política histórica. Francisco. Bueno, yo creo que hay una cosa que a mí me apasiona de este proceso electoral y debo confesarlo, que van a ser los primeros comicios electorales, la primera campaña de la historia en Cataluña, en el cual el candidato va a estar omnipresente, es decir, Puigdemont va a hacer campaña desde 1.500 kilómetros de distancia y lo va a hacer de manera holográmica, es decir, se ha aparecido en los medios de comunicación cómo va a utilizar tecnología 3D a través de proyectores para proyectar un holograma en el centro, por ejemplo, de un auditorio con una gran credibilidad, es decir, realmente aquellas personas, aunque sepan que no está ahí físicamente, pueden llegar a percibir un Puigdemont que está omnipresente con sus palabras, con su entusiasmo. Por tanto, mire, yo no voy a ser quien vote a Puigdemont porque nunca lo he votado ni lo votaré, pero realmente hay que reconocer su habilidad, su capacidad, su creatividad, es decir, no hay ahora mismo personaje más hábil, más creativo, más escurridizo que Puigdemont, el gato que tiene 7 vidas, y creo que esto al menos hay que reconocérselo. Bueno, yo creo que también hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿no? Porque cada cosa que hace Puigdemont es maravillosa y es súper hábil, ¿no? Huye, deja a sus compañeros en la cárcel, huye y es una jugada maestra, se presenta por holograma y es una jugada maestra. No, hombre, no, Carles Puigdemont es el expresidente de la Generalitat de Cataluña, es un prófugo de la justicia española y será extraditado en algún momento. Tampoco vistamos esto de un halo de respetabilidad de la que yo creo que desde luego carecen por completo. La última jugada maestra será determinar si cobra o no la pensión, que es otra, porque si acepta cobrarle, que es una pensión nada desdeñable, una pensión superior a la de cualquier gobernante autonómico y superior a la de cualquier miembro del gobierno de España y del gobierno de Francia o de Alemania, si lo acepta como pensionado, como expresidente, está automáticamente dando la razón a lo que es una obviedad, y es que el gobierno de Cataluña, presidido por Puigdemont, es parte de la historia. Esperemos a ver qué decisión toma al respecto. A mí me ha llamado mucho la atención, por otra parte, la decisión de Unión Democrática de Cataluña, de la antigua Unión Democrática de Cataluña, de sumar esfuerzos con el Partido Socialista de Cataluña, porque al final avanza en algo que todos echamos en falta, y es la moderación, las fórmulas transversales, que ha sido pues el santo y seña de la política catalana durante mucho tiempo, antes de perder el norte. Ibiza, ¿te ha llamado la atención el escrito presentado por la juez Lamela de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo, en el que viene a decir que está de acuerdo con que el Tribunal Supremo asuma toda la responsabilidad de la causa judicial de unos y de otros, de los que, perdón, de quienes estaban siendo, digamos, judicialmente llevados desde el Supremo, como también los que ella inicialmente envió a la cárcel de forma preventiva? Sí, yo creo que de todas formas todo esto desde el ámbito jurídico se esperaba, ¿no? Porque está claro que aquí se produce una acumulación de procesos. La acumulación de procesos se da cuando hay se pueden dictar varias sentencias que se juzgan los mismos hechos y que esas sentencias, sus pronunciamientos pueden ser contradictorios entre sí. Entonces está claro que si se basan en los mismos hechos, la debe dirimir el mismo juzgado. Pero y más o menos los delitos siguen siendo los mismos. Estamos hablando del de rebelión, que ya no ponen tanto énfasis, sino el de sedición, porque en el de rebelión tiene que darse esa violencia pública, pero en el de sedición, que es alzamiento público y tumultuario para impedir que se ejerza normas legales o para el ejercicio legítimo de funcionarios, pues en ese caso se ven. Y además la asociación que hace ella añade un nuevo delito, que es el de organización criminal, ¿no? Y ella dice que bueno, que lo tenían muy bien repartido, que aparecía una asociación, era una asociación delictiva, que recordemos que la asociación delictiva es cuando varias personas se conciertan para realizar un delito, y ella decía que estaba la parte ejecutiva, que era el gobierno, la legislativa, en el que la encabezaba Carme Forcadell, y la parte civil, que era la convocaba toda esa organización tumultuaria, era la ANC y Òmnium, ¿no? Me imagino que esto lo tendrá
tendrá que dirimir ahora independientemente que en las preliminares en las diligencias preliminares se pongan todos estos delitos, lo tendrá que dictarse una sentencia. Mientras no hay una sentencia, no podamos hablar sino de presuntos delitos. Pero está claro que lo que muchas veces no podemos decir, y yo creo que aquí el lenguaje, si algo el proceso se debería estudiar, es desde la parte de comunicación política, porque muchas veces se ha utilizado, yo creo que la técnica del enemigo único en la comunicación política del proceso catalán ha sido increíble. Siempre es culpa de alguien, todo lo que tal es culpa de alguien, da igual de quién sea, pero todas las culpas propias se las echamos a los demás. Y después de tergiversar las cosas, porque se dice no, porque no se soluciona políticamente, sino judicialmente. Aquí, si hay delito, hay que perseguirlos y es obligación de la justicia perseguir esos delitos. Yo creo que muchas veces las penas de cárcel deben ser reservadas para los delitos más graves, y con delitos de sangre estamos hablando de otro tipo de delitos, y muchas veces aquí intentamos llevar al máximo las penas de estos delitos, pero recordemos que en España en muchísimos municipios se ha condenado a muchísima gente y concejales por muy poco, y se ha condenado a prevaricación, a malversación de caudales públicos y demás. Lo que no puede ser es que si a mí me acompaña muchísima más gente, resulta que a esto no los tenemos que condenar, pero al resto sí, pues no, será por los mismos delitos. Y si revisamos las sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo con temas de corrupción, vemos cosas muy peregrinas que si nos preguntan a nosotros diremos que no. Yo recuerdo, por poner al caso, una sentencia del Tribunal Supremo de unos señores que tenían unas señoras del pueblo que habían limpiado siempre las casas consistoriales. Entonces, supuestamente con la nueva ley de contratación pública tienes que sacar a contratación pública a un pliego de condiciones para hacer una concesión de ese servicio, y según la nueva ley se puede presentar cualquier empresa, grande, pequeña, de Europa o donde sea. Entonces ellos en su criterio dicen, no, pero si son fulanita y ciclanita que han vivido toda la vida en el pueblo, pues se los damos a ellas y ya está. El secretario les dijo que no y fueron condenados, lógicamente, justamente porque lo dice la ley. Entonces, si en esos casos, en un pueblo chiquitito, un concejal que no lo conoce nadie, no sabe los medios de comunicación, lo han condenado, en el resto del territorio se tiene también que perseguir la justicia, porque al final la ley es la que nos preserva a todos de que las minorías se salvaguarden y de que se mantengan las cosas dentro de un cierto orden. Yo me remitiría a la sesión de control de esta mañana, donde Gabriel Rufián, el diputado de Izquierda Republicana, pues ha dicho que la convocatoria de elecciones... Que ha estado muy moderado, por cierto, para lo que nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos, ¿verdad? Le jalaron las orejas por la actitud de la vez pasada. Le llamó la atención la presidenta. Sí. Y además él dice que son ilegítimas estas elecciones, pero también pues le ha planteado y le ha preguntado, ha interrogado al presidente de gobierno que si se van a portar como demócratas o como carceleros a partir de después del 21D. Y además que están seguros. Lo que yo veo es una posición demasiado polarizada, en el sentido de que ni siquiera con el resultado que se dé en las elecciones del 21 de diciembre se va a pasar página en el tema de el independentismo en Cataluña. Y esto es muy grave porque es prolongar una agonía y una situación porque falta contundencia de parte del gobierno y que se sea más claro frente a la ley, frente a la Constitución, que dice claramente lo que se debe hacer, y no más, y no llegar a este tipo de extremos donde se fueron llevando y fueron ellos los que dirigieron la agenda y sometieron al gobierno central a esperar qué paso daban ellos para luego el gobierno central ir detrás de ellos. Francisco, bueno, adelante, Ibiza. Si me permite, lo que decíamos antes, enlazando lo que acaban de comentar, la comunicación política, hace falta más una actividad didáctica, porque es verdad que después de las elecciones del 21 de diciembre esto puede quedar exactamente igual. Nos hemos olvidado, por ejemplo, por qué se creó Europa, lo que hablabas al principio de los nacionalismos. Europa se creó porque durante siglos y siglos y siglos nos tirábamos los trastos a la cabeza, y se creó precisamente para que no hubiesen más guerras y no hubiesen más enfrentamientos entre unos y otros, más nacionalismo, que al final era eso, yo por encima del resto, ¿no? Entonces, por eso se creó Europa, y eso parece que poco a poco se ha olvidado. Se ha olvidado también el término de gobernanza. Se supone que hablamos de que vamos a unos parámetros de gobernanza. ¿Qué es por gobernanza? Que al final el poder se diluye hacia abajo, hacia los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas al ciudadano, y hacia arriba, hacia las administraciones supranacionales, ¿no? Todos hablamos de ese ideal que decía Víctor Hugo, que aclamaba Churchill, ¿no? De los Estados Unidos de Europa. Pues al final parece que la comunicación, la fragua en el terreno, nos hemos olvidado
de todos esos términos que hasta ahora íbamos poniendo, y al final nos hemos quedado con las pequeñeces, y si no se hace una labor didáctica de por qué tenemos que estar todos juntos, de por qué realmente se debe aplicar la ley, de por qué se está conculcando realmente la legalidad, no nos entendemos, ¿no? Como cuando dicen, es que es democrático, si lo votamos en las urnas, no, pero la Constitución nos marca unos parámetros, no vale votar cualquier cosa, no podemos juntarnos y votar que nosotros vamos a ir contra los del pueblo de enfrente, porque eso no lo permite la legalidad. Es como cuando tú haces un contrato, verdad que hay libertad ante las partes, pero no puedes conculcar ningún derecho fundamental y no puedes conculcar en este caso ningún derecho constitucional. Yo creo que esas cosas, esa pedagogía es la que quizás ha faltado un poco. La CUP advierte a Esquerra Republicana de Cataluña y a Junts per Catalunya que no renunciará a la vía unilateral. Por tanto, desde la CUP no hay variación. Ellos continúan por la senda de la DIU. No así en el caso de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, PDeCAT, que sí que de un tiempo a esta parte han dulcificado sus manifestaciones y de alguna forma su línea editorial de cara al futuro. Bueno, yo creo que las dos cosas entran dentro de lo previsible, ¿no? Lo que queda de Convergencia Democrática y Esquerra son dos partidos que más arriba o más abajo del monte, son dos partidos institucionales con poder institucional. La candidatura de Unidad Popular, para que los oyentes sepan quiénes eran la gente que pedía el voto para Herri Batasuna en los años más duros del terrorismo de ETA en Cataluña cuando eran las elecciones europeas, es un partido de extrema izquierda, antisistema y asambleario. Pensar que este partido, que es minoritario y que es un partido que además no representa en absoluto a la clase obrera de Barcelona, porque les vota la gente con más nivel de renta en Cataluña, pensar que este partido va a cambiar a estas alturas, yo creo que es un poco iluso, ¿no? A ellos les ha ido muy bien como han sido capaces de tensionar la sociedad catalana, de llevarla al borde del precipicio, no han pagado ningún precio, no tienen a nadie en la cárcel. Yo creo que a ellos esto les va bien, pero tampoco olvidemos que la CUP es un partido minoritario. Otra cosa es que la aritmética parlamentaria los haya convertido en imprescindibles, pero la CUP es una cosa residual de la peor ideología que queda en Europa, en fin, antimoderna, extremista y muy compleja internamente. Entonces, bueno, creo que no es noticia, y lo que espero es que además obtengan un muy mal resultado y que los convierta en irrelevantes, que es lo que son en realidad en Cataluña. ¿Te atreverías tú, Manuel, a vaticinar los resultados de estas elecciones del 21 de diciembre? No, seguro que no me atrevo a vaticinarlos porque los resultados electorales no están escritos en ningún sitio, se van a construir conforme vaya la campaña, ¿no? Sí que hay algún elemento interesante que va mostrando las encuestas. El periódico de Cataluña sacaba el lunes una que le había hecho IESOP y daba un dato muy, muy interesante. Normalmente en las elecciones autonómicas catalanas, digo normalmente porque en las últimas no fue exactamente así, el nivel de participación es más bajo que en las generales porque hay una parte de la población catalana que no considera que esas elecciones sean relevantes, ¿no? Que es la parte no nacionalista de la población o la parte, digamos, que no está integrada en el discurso del catalanismo, ¿no? Lo que daba el barómetro de la CUP muy, muy interesante, y creo que eso puede explicar lo que acabe pasando el 21 de diciembre, es que cuando tú le preguntas al elector cómo considera que son importantes las elecciones, entre la parte no nacionalista de la población, el porcentaje de votantes o de ciudadanos que decía que eran muy importantes era entre el 20 y el 25% en las últimas elecciones. Este dato ha subido al 66% en estas elecciones. Yo creo que ese es un elemento a tener en cuenta y que puede explicar si se mantiene esa movilización de la parte no nacionalista de la sociedad catalana, los resultados que puedan privar a los grupos secesionistas de la mayoría. Pero yo creo que todavía es muy complicado. Hay muchos factores en juego. La lista del presidente, del holograma prófugo, pues qué tipo de tirón tiene, si Esquerra es capaz de consolidar, si el movimiento transversal que está intentando el PSC, yo creo que de una manera inteligente le funciona o no, si Ciudadanos es capaz de capitalizar esta actitud beligerante que tiene contra el nacionalismo. Yo creo que es un escenario fascinante, pero vamos, creo que no hay que jugar a prendí de brujo. Pues lamentablemente no tenemos tiempo para más. Aquí lo tenemos que dejar. Francisco Canals, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un saludo. Gracias, un saludo. También muchísimas gracias, Ibiza Melián, y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a ustedes. Gabriel Fernández Rojas, gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Elmer Suárez.
Muy buenas tardes. Y como un poco de brujo, yo creo que nos va a sorprender el resultado del 21D. Sí, nos va a sorprender. ¿Y de qué manera? En 20 segundos. Yo creo que ese independentismo va a tomar gente prestada y eso va a dar un resultado que va a ser demasiado peligroso, que no es nada bueno. O sea, auguras un resultado favorable para el independentismo. Que no es bueno. Que no es bueno desde tu punto de vista. Para los independentistas era buenísimo. Manuel Mostaza, gracias. Nada, y muchas gracias. hasta la semana que viene, hasta cuando quieras. Muy bien, Muchísimas gracias. gracias.